Este es Thomas, tiene 5 años. Cuando se curó su eczema, desarrolló un asma bronquial. Esta es Ute, aquejada de una bronquitis refilibante, desde los 9 a los 14 años. A los 25 años sufrió por primera vez una gonartritis. Y este es Oliver, padece escarlatina. Con este caso, señoras y señores, finalizamos nuestros ejemplos de historiales clínicos. Al remitir los síntomas de la escarlatina, se han de llevar a cabo las exploraciones complementarias oportunas para poder prevenir el desarrollo de complicaciones como nefritis o miocarditis. Al comienzo de nuestro vídeo, hemos mostrado conscientemente estos 3 casos. La frecuencia estadística de estas segundas enfermedades prototípicas es excesivamente elevada, aunque la medicina convencional no tiene ninguna explicación patogenética de la aparición casi constante de estas enfermedades secundarias especiales. En cambio, Hans Heinrich Rekebeck realizó una atenta observación de estos signos. Gracias a ello debemos su teoría de la homotoxicología. Comenzamos pues con el mismo Hans Heinrich Rekebeck y su definición del concepto de enfermedad. El organismo humano, según Bertalanffy, es un sistema fluyente que se encuentra en equilibrio de flujo. Las sustancias ingresan en el organismo, se transforman químicamente, reaccionan con los órganos del sistema fluyente y finalmente se eliminan. Cuando ingresan sustancias que son útiles para este sistema fluyente, se conserva el equilibrio de flujo. En cambio, cuando se trata de sustancias nocivas, se producen alteraciones que son mecanismos de defensas antitóxicos. Las sustancias que originan estas alteraciones o mecanismos de defensa o también lesiones del sistema de flujo humano se denominan homotoxinas o antropotoxinas. La expresión de esta lucha de defensa del sistema fluyente del hombre y las lesiones causadas por las mismas son aquellos procesos, estados y fenómenos que hasta ahora conocemos como enfermedades. La curación se puede equiparar a un resultado victorioso en la lucha contra las homotoxinas y alteraciones producidas por las mismas. El organismo, en cierta medida, se libera de las homotoxinas mediante la enfermedad y también intenta reparar las lesiones homotóxicas. Der Organismus will sich gewissermaßen durch die Krankheit von Homotoxinen befreien. Dicho brevemente, la enfermedad es útil como proceso curativo. Es la expresión de una lucha biológicamente adecuada contra las toxinas y afecciones tóxicas. La lucha defensiva del organismo contra las homotoxinas o el intento de equilibrar las alteraciones causadas por ellas representa la enfermedad de defensa antitóxica u homotoxicosis, en la cual Rekebeck distingue 6 fases diferentes. Él ordena los diferentes síntomas y procesos patológicos en una tabla, y en la que Narcisa sitúa las diferentes fases de las homotoxicosis y en ordenadas los tejidos orgánicos según su origen embriológico. En la primera fase de la defensa antitóxica, la fase de excreción, el organismo todavía elimina las homotoxinas por las vías fisiológicas derivadas de cualquier hoja embrionaria, como por ejemplo a nivel ectodérmico mediante la sudoración. Y finalmente mesodérmico a través del fluido linfático. Cuando este intento de eliminación fracasa, a partir de esta primera fase se desarrolla una segunda, la fase de reacción. En ella tiene lugar una intensificación patológica de la eliminación a través de los tejidos de las 3 hojas embrionarias. En estas fases podemos encontrar a nivel ectodérmico, por ejemplo, eczemas, a nivel endodérmico una bronquitis,
y a nivel del mesénquima una inflamación de los ganglios linfáticos. También aparecen fiebre, dolores y otros síntomas típicos de la inflamación. Cuando en estas fases de la defensa antitóxica tiene lugar una eliminación insuficiente, o bien esta eliminación se ve obstaculizada por la inhibición de los síntomas inflamatorios, el proceso de la enfermedad llega a una tercera fase, las fases de deposición. En ellas el organismo intenta inactivar las homotoxinas mediante la formación de depósitos tisulares. Estos depósitos benignos de homotoxinas pueden secundariamente dar lugar a afecciones por sobrecarga o por crear un compromiso de espacio, aunque en principio no provoquen, en sentido estricto, ninguna afección subjetiva. A título de ejemplo, citaremos en el nivel ectodérmico las verrugas, en el endodérmico la silicosis y en el mesodérmico la obesidad. Todas las enfermedades descritas hasta ahora, incluidas entre las fases primera y tercera, son reversibles. En estas fases, el organismo es capaz de eliminar las homotoxinas por vía humoral y también de reparar las lesiones homotóxicas. Existe, pues, una tendencia a la autocuración que puede favorecerse mediante las correspondientes medidas bioterapéuticas. Rekeberg separa estas tres primeras fases humorales de las tres siguientes fases celulares, mediante el llamado corte biológico. Al penetrar las homotoxinas en el interior de la célula, las enfermedades resultantes se manifiestan rebasando el corte biológico, en las llamadas fases de impregnación. Estas representan con frecuencia de forma latente un locus minoris resistentiae. En estos procesos de regulación hallamos, por ejemplo, en el nivel ectodérmico, angiomas, en el endodérmico, un enfisema, y en el mesodérmico, un linfedema crónico. Si continúa la agresión homotóxica, se pueden originar fases de degeneración a partir de estas fases de impregnación, que se caracterizan por la destrucción de las estructuras intracelulares, enzimas y genes. Ejemplos de enfermedades en fase degenerativa son el lupus eritematoso, la tuberculosis, y la elefantiasis. Como último proceso encontramos a la derecha las fases neoplásicas. En ellas, bajo la influencia o actuación de carcinotoxinas, aparecen neoformaciones como el melanoma, el carcinoma bronquial, y el linfangiosarcoma. Rekeberg denomina vicariación al cambio de una fase a otra. Habla de una vicariación progresiva cuando se trata de un desplazamiento izquierda-derecha en el sentido de una agravación de la situación homotóxica. El desplazamiento derecha-izquierda implica una mejoría de la situación homotóxica y lo denomina vicariación regresiva. Frecuentemente también se produce en la vicariación un cambio de hoja embrionaria. Rekeberg argumenta sobre las vicariaciones que las homotoxinas que no son eliminadas son llevadas a otra instancia, donde a continuación tiene lugar un intento renovado de eliminación, mediante las correspondientes medidas de defensas típicas del órgano. Como ejemplo, muestra las diferentes reacciones típicas de cada tejido ante la histamina, homotoxina de origen endógeno.
Vemos que esta homotoxina que aparece en el organismo y que aumenta sobre todo en las reacciones alérgicas provoca inflamaciones como por ejemplo en la piel, eczema, en la mucosa bronquial, asma, ulceraciones en la región gastrointestinal, intestinal y angina de pecho en el corazón. Al principio de nuestro vídeo les hemos mostrado los conceptos de Rekebeck sobre la enfermedad, el desarrollo de la misma y el proceso de curación. Con ello pueden observar que dichos conceptos se observan desde una perspectiva diferente a la de la medicina académica. Las enfermedades que en medicina suelen considerarse como secundarias pueden, mediante la teoría de la homotoxicología, informar tanto del alcance de la lesión como de las capacidades del sistema de defensa del organismo enfermo. Rekebeck diferencia 5 sistemas parciales diferentes en los mecanismos de defensa antitóxica del organismo, que se coordinan en la unidad funcional del sistema de la gran defensa, cuya función común es la eliminación de la toxina causante de la enfermedad. Mediante el sistema de la gran defensa se logra a través del retículo endotelial y por las vías humorales el almacenamiento de tóxicos o desintoxicación, por ejemplo mediante la formación de anticuerpos. Otra posibilidad de llevar los tóxicos a buen fin por las vías humorales es el control de la inflamación mediante el mecanismo del lóbulo anterior de la hipófisis, corteza suprarrenal. También hay que citar entre las medidas de defensa humoral el acoplamiento químico y los procesos de almacenamiento en el hígado. En los tejidos tienen lugar tanto mediante las regulaciones de la defensa humoral como la celular, el almacenamiento de tóxicos, las inflamaciones y las reacciones antígeno-anticuerpo. En el marco de la defensa neural vemos procesos de excitación e irritación en el sistema nervioso. Se ve claramente qué alcance deben tener los daños tóxicos en el organismo, cuando a pesar de los considerables esfuerzos del sistema de la gran defensa, la enfermedad ha degenerado en la fase celular. Pero también de este concepto de la enfermedad se derivan consecuencias terapéuticas. Considerando del mismo modo que Rekebeck la enfermedad como expresión de mecanismos de defensa contra las toxinas, el empleo de fármacos químicos que puedan provocar siempre una vicariación progresiva deberá plantearse de forma crítica. En el ejemplo de la inflamación y su evolución bajo diferentes conceptos terapéuticos, Rekebeck ha explicado esta problemática. Según ello, un tratamiento con fármacos inmunosupresores e inhibidores de la inflamación provocan inevitablemente una vicariación progresiva, debilitando el sistema de defensa y ocasionando lesiones terapéuticas a la derecha del corte biológico. En cambio, la terapia biológica evidencia, según Rekebeck, su casualidad, de forma que en los cambios de fase favorece el desarrollo de vicariaciones regresivas. Este fenómeno corresponde a la reactivación de las defensas antihomotóxicas, con lo cual el objetivo terapéutico en el sentido de la curación natural es la eliminación de las homotoxinas, orientándolas hacia la fase fisiológica de la excreción. La medicación biológica alivia la sintomatología, pero nunca la reprime. Estimula al organismo en sus esfuerzos para eliminar los tóxicos y reparar las lesiones producidas por estos. Teniendo en cuenta los complejos fenómenos de regulación que tienen lugar en un organismo durante las fases vicariantes de la enfermedad, es evidente que no se puede desarrollar exclusivamente con la homeopatía de remedios individuales un tratamiento eficaz. Incluso cuando el homeópata experto llega a encontrar el remedio más similar, con este remedio individual aislado no consigue sacar al organismo de su lucha antihomotóxica. Por ello, Rekebeck desarrolló una especial forma de tratamiento que permite afrontar ampliamente los complejos procesos patogenéticos.
Elaboró preparados biológicos, los llamados antihomotóxicos, en los que además de remedios homeopáticos, sintomáticos y constitucionales, emplea otros agentes terapéuticos que estimulan en el organismo la regulación de sus alteraciones homotóxicas y la eliminación de los depósitos de toxinas. Por ello, el remedio antihomotóxico se ha convertido en un medicamento de amplia prescripción. En estos agentes terapéuticos se incluyen también sustancias que estimulan la regeneración de las células con procesos metabólicos alterados. Después de haber mostrado brevemente el concepto de terapia antihomotóxica, queremos remitirnos a 3 casos ejemplares que muestran en la práctica las conclusiones de Reykjavik y que es totalmente posible la curación de un organismo enfermo con esta forma de tratamiento natural, mediante vicariaciones regresivas incluso en enfermedades crónicas. Aquí tenemos un pequeño paciente con un eczema en el cuello. El pequeño ya tuvo hace unas semanas un eczema similar que fue tratado con cortisona. A continuación, evolucionó en vicariación progresiva hasta un estado asmático. Este estado asmático lo hemos podido solventar muy bien con remedios biológicos. Ha desaparecido la disnea, ha mejorado y se encuentra ahora en vicariación regresiva, que es lo que nosotros realmente deseamos. El eczema ha prosperado de nuevo. Creo que este eczema se puede tratar de nuevo muy bien mediante remedios biológicos, de forma que la paciente no sufra un posterior ataque asmático. Quiero mostrarles a una paciente que acudió a mi consulta hace 5 años y medio, aquejada de gonartritis. La amnesis señalaba bronquitis recidivantes que cesaron después de unos 7 meses, tras un tratamiento masivo antibiótico. Aproximadamente 3 meses después, la paciente mostró fuertes dolores y tumefacción a nivel de la rodilla derecha, por lo que acudió a nuestra consulta. El aspecto de la rodilla era como se puede ver en esta imagen. Entonces era aún mucho peor. Creo que entonces el estado era el mismo que he señalado. He tratado localmente la rodilla enferma con CEL y Traumel, y como tratamiento de regeneración he administrado Sorinoel, Colsin Compositon y Broncho Suisse. He esperado con ello que se establezca un efecto de vicariación regresiva y que la paciente viniera nuevamente a mi consulta con una bronquitis. Eso ya lo padecí. La sintomatología de la rodilla desapareció en un plazo de 2 semanas y media. Conforme a lo esperado, apareció nuevamente la bronquitis, que fue tratada con linfosiosot. Después de 3 años, las afecciones habían desaparecido. Sí, 3 años y medio. Pero el caso es que después estuve de vacaciones en Sil y cogí un enfriamiento. El médico dijo que era una inflamación pulmonar y fui tratada nuevamente con antibióticos. Sí, y aquí vemos el resultado. Es natural que el colega tratara este caso con antibióticos, pues al ser un médico académico estricto, probablemente no conociera ninguna otra posibilidad de tratamiento. Vamos a intentar, con el tratamiento biológico de esta enfermedad, trasladar la fase de impregnación a una fase de reacción o incluso a una fase de excreción, que también lo podemos lograr en este caso. Para ello, entregaremos a la paciente un esquema de tratamiento que pueda emplear en el caso de una agravación al objeto de poder atacar la enfermedad. Espero que esta vez vaya bien. Con seguridad volverá a ir bien. Ha tolerado de forma notable los últimos quimioterápicos. Que le vaya bien. Adiós.
El paciente que hemos visto tiene un carcinoma bronquial. Este caso es un ejemplo clásico para la demostración de una bicariación progresiva en el sentido de la homotoxicología de Requebec. Vemos aquí una radiografía del pulmón del paciente de hace 10 años. La radiografía nos muestra modificaciones típicas en forma de una fase de excreción, una bronquitis crónica recidivante con alteraciones atelectásicas en el campo inferior izquierdo. El paciente tuvo a continuación una bronquitis recidivante purulenta en el sentido de una fase de reacción. Y esta es la radiografía que se muestra 10 años más tarde. Una sombra del tamaño de una manzana pequeña en la región media izquierda, un carcinoma bronquial. Tal como informa el paciente, durante este tiempo fue tratado de forma masiva con antibióticos y corticoides. Según la teoría de Requebec, esto explica de forma clara el desarrollo de una bicariación progresiva hacia la fase neoplásica. Naturalmente, ya no podemos acabar con el cáncer de nuestro paciente, pero tenemos un gran abanico de posibilidades terapéuticas. Por un lado, la medicina académica con la radiación y la quimioterapia, y por otro lado, la medicina biológica que puede actuar en procesos cancerosos multifactoriales. Por citar solo algunos, la dieta, la terapia de oxidación hematógena, la ozonoterapia y sobre todo la terapia antihomotóxica, que aspira muy especialmente a conservar la calidad de vida del paciente, lo cual siempre se ha de valorar de forma muy importante. El paciente ha señalado lo bien que ha tolerado la quimioterapia y esto se puede atribuir con seguridad al tratamiento biológico asociado. Con estos 3 casos de la práctica cotidiana, señoras y señores, se demuestra la relevancia de la homotoxicología de Requebec. Por último, queda por señalar que Requebec nunca habló exclusivamente de forma monomaníaca sobre un tratamiento con remedios antihomotóxicos. Siempre buscó, ante todo, la síntesis con la fijación de un objetivo primario, la eliminación, a ser posible total, de las homotoxinas que provocan la enfermedad. Donde él no veía ninguna posibilidad para el tratamiento biológico, dietésico o fisioterapéutico, como en nuestro último caso, intentó apoyar con las mayores fuerzas los métodos de la medicina académica. Pero dejemos al propio Hans-Heinrich Requebec que concluya esta breve exposición de su homotoxicología. La terapia biológica actúa favoreciendo el desarrollo de bicariaciones regresivas mediante cambios de fase, gracias a la reactivación de las defensas antihomotóxicas. El objetivo terapéutico primordial es la eliminación de las homotoxinas, orientándolas hacia la fase fisiológica de la excreción con el fin de obtener una curación natural. Im Sinne der Naturheilung zu erstreben ist.